Manuel Sutherland, economista. A mí me llama la atención el nombre de tu cuenta en Twitter. Hoy X. No, no te vayas, responde, @marciando. Ese es tu héroe, Carlos Marx. Bueno, sí, en efecto, yo milité años en el Partido Comunista cuando estaba joven, o bueno, cuando estaba en la universidad, mejor dicho, y estudié mucho a Marx. Esa fue como mi especialidad, la crítica de la economía política. Pasé muchos años leyendo El Capital, me leí El Capital 3 veces y estuve como 6 años estudiándolo, y muchas obras de Engels, de Lenin, de Stalin. Eh, Ahora tengo un pensamiento heterodoxo, pero busco de alguna manera lo mejor de cada corriente de No es pensamiento. meramente una mirada capitalista. Bueno, hay gente que dice que lo Que que más o yo, menos. que lo que yo hago es marxismo liberal. Ah, ya. Me lo dice una profesora amiga mía, pero bueno, la cuestión es que la gente te pone una etiqueta y yo trato de zafarme de etiquetas, ¿no? Entonces cambia el nombre de la cuenta. No. Tengo que cargar con eso. Ok. Bueno, ¿quién te manda? Mira, hay un punto de este decreto que quiero que lo expliques ampliamente. Okay. Autorizar erogaciones con cargo al Tesoro Nacional que no estén previstas en el presupuesto anual. Sí. Eso significa mayor endeudamiento, eso significa desplazamiento de unos fondos para el fisco. ¿Qué es eso? ¿Qué Claro, consecuencias se trae? supone que hay un presupuesto nacional que se aprueba en octubre por la Asamblea Nacional. El presupuesto que se aprobó se calculó más o menos para 22.000 millones de dólares para este año 2025. Se Donde se estimó, incluye, perdón, lo que es el precio del barril del petróleo, correcto, el crecimiento económico posible y también la tasa de el inflación. endeudamiento, tasa de inflación y lo que iba a ser la tasa de cambio. Ellos calcularon la tasa de cambio a 40. Entonces, claro, si calcularon la tasa de cambio a 40, podemos estar hablando que ya la mitad del presupuesto perdió valor, perdió todo su valor. Y lo que generalmente se hace en estos problemas inflacionarios es hacer créditos adicionales. Los créditos adicionales pasan por la Asamblea y se aprueban. Por decir, vamos a darle un bono de Navidad especial a los bomberos. ¡Pum! Crédito adicional, 1.000 millones. Levanta la mano y se aprueba. Lo que está buscándose acá es tratar de no ir a la Asamblea ni siquiera y hacer autorizaciones y pagos directamente del erario público, sin tener que pasar por la alcabala de la Asamblea. Es decir, que no se acudiría a la ley de endeudamiento. No, y tampoco a los créditos adicionales de la Asamblea, sino simplemente sería una operación con el Tesoro Público para pagar cosas y comprar cosas. Lo que se llamaría que ya no, que el Estado o que el gobierno no va a solicitar la llamada ley paraguas. Bueno, eso ¿Recuerdas? queda tan lejos, sí. Sí. Sí, en este caso hay una excesiva centralización y una discrecionalidad enorme. Yo creo que ni el zar de todas las Rusias tenía un poder tan grande, ¿no? En todos los países civilizados del mundo hay diversas instituciones que van fiscalizando, auditando, aprobando, y los presupuestos y gastos se acuerdan, se negocian. Mira, vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto, se publican. Esto sería una ventana para simplemente tomar recursos del erario público como si fuera tu cartera, básicamente. Mira, Manuel, otro punto, dictar las normas que autoricen operaciones de crédito, reprogramaciones que no estén previstas de lo que estábamos hablando en la ley de endeudamiento. En Venezuela no hay crédito. Claro, Entonces, ¿cómo flexibilizar o cómo estimular eso? pero en este caso se refiere a lo que dijiste primero, ¿no? A la ley de endeudamiento. Se supone que si la nación va a pedirle dinero a otra o va a hacer un empréstito importante, tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Y tiene que haber una discusión y tiene que haber una especie de planificación de eso. Según esta propuesta, ese paso se saltaría
y el Ejecutivo directamente pudiera llegar a hacer acuerdos para pedir prestado y endeudarse Pon un o ejemplo. reestructurar. Bueno, supongamos que los chinos se les va a pedir un dinero para hacer un puente. Lo normal es que ese proyecto pase por la Asamblea, entre de alguna manera en la ley de endeudamiento para el próximo año y eso se estipule, ¿no? Mira, le vamos a pedir 500 millones de dólares para hacer este puente y hacerlo de esta manera. Según lo que se propone acá, eso se eliminaría y el Ejecutivo tendría la potestad directa para endeudar al país sin ningún tipo de cortapisa. O sea, se parecería muchísimo a lo que son las licitaciones. Sería parecido a la reducción de las vías para licitar. Sería un asunto prácticamente sultanesco. ¿Por qué? Claro, porque es demasiado poder para un solo poder. Se supone que debería haber un mínimo equilibrio o cortapesos entre poder, que puedan de alguna manera contrarrestar unos con otros, ¿no? Y pudieran vigilar a uno, auditar a otro, fiscalizar a otro y controlar. Eso es como si tú tuvieras el poder de hacer cualquier cosa en una empresa, ¿no? Eso lo puedes hacer si la empresa es tuya, pero un país no es una empresa y debería haber muchos más procesos de consulta, de discusión, de diálogo para llegar a eso, ¿no? Manuel, ¿tú tienes cifras o aproximaciones de cifras de en cuánto está la deuda interna y la deuda externa? La deuda interna fue completamente licuada por la hiperinflación. La hiperinflación licuó la deuda interna y ya prácticamente es muy pequeña, ¿no? La deuda externa se habla de 150, 160 mil millones de dólares. ¿Y cuál es el protocolo de pago que tiene el gobierno? Venezuela está en default, en cesación de pagos desde 2016 como un default selectivo y de 2017. En 2016 ya no se pagaba capital, sino se pagaban intereses y en 2017 se dejó de pagar capital e intereses. Ajá, pero si estamos en default y el ejemplo que referiste de pedirle 500 millones de dólares a China para construir un puente, ¿eso no es contradictorio? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, con China y con Rusia se le está pagando con petróleo, entonces hay acuerdos como para pagar en especies, en petróleo, esos empréstitos. Aún así, tengo entendido que desde 2017-18 ni chinos ni rusos prestan. El último préstamo se hizo en garantía de Citgo, con el 50% con Rosneft, el último préstamo grande. Pero, en efecto, el mercado financiero mundial está cerrado. El mercado crediticio mundial está completamente cerrado. Mira, y entonces, ¿quiénes podrían ser los aliados comerciales de Venezuela en este contexto? Bueno, los mismos de siempre: China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba, Myanmar, ese tipo de países que primero reconocen al gobierno frontalmente. Hay muchos países que no reconocen al gobierno actual, entonces no tienen relaciones diplomáticas fluidas. El Fondo Monetario, el Banco Mundial tampoco reconocen al gobierno actual, entonces esos recursos no están disponibles, lamentablemente, y Venezuela entonces tiene un cerco financiero muy fuerte. Que podría agregarse, como lo dijiste. Mira, ¿tú crees que... Lamentablemente sí. ¿Tú crees que, según otros economistas, la hiperinflación, cómo la ves tú? ¿Venir o no venir? Bueno, la hiperinflación es la variación intermensual en una canasta de precios de más de 50% en promedio. Generalmente se toma el índice de precios del consumidor. En Venezuela sería el índice nacional de precios del consumidor. Dependiendo de lo que el gobierno decida en cuanto a cómo abreviar la brecha cambiaria, podríamos llegar o no a hiperinflación. Lo que he visto es que el gobierno está haciendo microdevaluaciones. El tipo de cambio oficial pasa de 60 a 60,5, 60,65, 60,1, 60 y va subiendo poco a poco. Eso hace que no entremos en hiperinflación técnicamente hablando. O sea, una situación distinta a la que vivimos en el pasado, ¿no? Yo creo que la clave en este caso es que el gobierno no ha utilizado las medidas de control económico duras, es decir, controles de precio,
dificultar más el control de cambio, prohibir la circulación de divisas. No han aplicado las medidas que causan escasez, que es lo peor que le puede pasar a la economía. Sí, vamos al próximo bloque para seguir hablando de la materia económica en Venezuela.